Buenas tardes, mi nombre es Patricia Ruiz, soy docente de la materia Arquitectura de las Computadoras. Bueno, mi intención es empezar a explicar las partes de práctica, el primer apunte, saqué sistemas numéricos. Ustedes ya vieron la plataforma virtual, está todo el material de la materia. De la parte de práctica son 4 capítulos. Sistemas numéricos, luego viene con puertas, flip-flop y por último, programas en Assembly. Bien, el que ya estuvo mirando el apunte, habrá visto que está formado por conceptos, por ejercicios resueltos y por ejercicios con el enunciado y la respuesta. Empezaremos entonces con las definiciones. Mi idea es explicarles cómo se resuelven los ejercicios y luego dejarles los ejercicios para que ustedes resuelvan solos. Y bueno, ante las dificultades que se le pueda presentar, cada alumno se comunicará con el profesor de práctica de su propia comisión. Si yo les preguntara a ustedes qué sistemas numéricos conocen, bueno, obviamente todos me dirían decimal, perfecto. Gran parte me diría binario, otros octal, algunos quizás hexadecimal. Pero, ¿qué es un sistema numérico? Un sistema numérico, en definitiva, es un conjunto de leyes que a mí me permiten representar un número con una cantidad finita de caracteres diferentes. Esa cantidad finita de caracteres diferentes es lo que se denomina base. La base del sistema numérico decimal es 10. Tenemos 10 caracteres distintos para representar un número del 0 al infinito. La base del binario es 2. Tenemos 2 caracteres diferentes, del 0 al 1, y con eso podemos representar también del 0 al infinito. Entonces vamos a pensar en un carácter. Por ejemplo, yo le escribo el número 531. 531. Le vamos a aclarar que es decimal, pero entonces lo vamos a poner como un subíndice. Y si yo les pido a ustedes que me digan cuál es el valor absoluto de 5 y cuál es el valor relativo de 5. Bien. El valor absoluto es la distancia que tiene el 5 respecto al 0 dentro de la recta numérica. Es cuánto dista del 0. Son 5 lugares, 5. Mientras que si yo veo dónde está ubicado, estos son 5 centenas. Ese sería el valor relativo, o sea, es el valor que ocupa el carácter dentro del número. Y ahora vayamos a la primaria. La maestra les decía a ustedes que descompusieran un número. Por ejemplo, el 531. ¿Cómo lo descomponían? Hacíamos 500 más 30 más 1, ¿verdad? Bien, entonces, otra forma de escribir este número, esta descomposición, sería 5 por 10 al cuadrado más 3 por 10 a la 1 más 1 por 10 a la 0. Ya recuerdan todos, vamos a ponerlo así, esto de dar clases en forma virtual no es mi fuerte, ya se habrán dado cuenta. Estoy acostumbrada a hacerlo en forma presencial. Y acá tengo que estar organizándome en mi casa para poder dar clases y estoy tratando de hacer lo mejor posible. Así que discúlpenme las falencias. Bien, si yo les digo 10 a la 0, tendrán que recordar quizás, la mayoría, que un número elevado al exponente 0 vale 1, ¿verdad? Entonces yo acá puedo descomponer las 5 decenas, las 5 centenas, las 3 decenas y la unidad. Lo que hemos hecho acá en realidad es una descomposición en suma de valores relativos. Es lo que yo acababa de definir recién. Fíjense, 5 centenas es un valor relativo, 3 decenas, una unidad. Estos son entonces valores relativos. ¿Cómo está formado el valor relativo? O el valor absoluto, que también lo definí recién, que era respecto al 0. Esto es el valor
absoluto, valor absoluto, valor absoluto. Multiplicado por otro número al que vamos a llamar peso. Esto es lo que se llama peso. ¿Qué es el peso? El peso está formado por la base del sistema numérico en cuestión, en este caso es 10, elevado a una potencia. Esta potencia es positiva si el carácter está en la parte entera y corresponde a un número 1 menos de la verdadera posición del carácter. Por ejemplo, el 5 está en el tercer lugar antes de la coma y la potencia es positiva y 2. El 3 el segundo lugar antes de la coma y la potencia del peso de la base 10, es 1 positivo. El 1 está en el primer lugar y su peso está formado por la base elevado a 0. O sea, el exponente es 1 menos que la verdadera posición del carácter. Si yo tuviese este número, para descomponer, por ejemplo, 0,42, también en decimal, ¿cómo lo descomponemos entonces? La forma de descomponerlo sería, esto es igual a 0 más 0,4, acá me equivoqué, vamos a borrar, a ver cómo se detiene. Bueno, disculpen, fui a buscar algo para borrar, entonces sería 0 más 0,4 más 0,02. Bien, otra forma de escribirlo sería 0 más 4 por 10 a la menos 1 más 2 por 10 a la menos 2, ¿verdad? Y nuevamente tenemos una suma de valores relativos, formado por valor absoluto y por el peso. Pero fíjense la característica ahora. El exponente de la base es negativo y su valor absoluto es la verdadera posición del carácter dentro del número. 4 está en el primer lugar luego de la coma y su potencia es menos 1. 5 está en el segundo lugar y su exponente es menos 2. O sea, que cuando yo descompongo un número en suma de valores relativos, va a estar formado por sumandos, que cada sumando es el valor relativo, y está formado cada sumando por su valor absoluto multiplicado por el peso, donde el peso es la base del sistema numérico elevado a una potencia. Positivo si el carácter pertenece a la parte entera, negativo si pertenece a la parte no entera. Y la potencia corresponde al lugar menos 1 de la verdadera posición del carácter dentro del número, si este está en la parte entera, mientras que si está en la parte fraccionaria, el exponente, aparte de ser negativo, su valor absoluto sí marca la verdadera posición del carácter dentro del número. Bien, esto lo sabemos hacer perfecto, lo hemos hecho siempre en decimal, lo hemos hecho en la primaria, luego en la secundaria, y luego sería lindo ahora ubicar esos conocimientos que nosotros tenemos en decimal para trasladarlo en los distintos sistemas numéricos. Nosotros vamos ahora a descomponer un número en el sistema numérico binario, luego en octal, luego en hexadecimal, siguiendo exactamente los mismos pasos que hicimos recién con el sistema numérico decimal. Nosotros vamos a trabajar con los sistemas numéricos binario, octal y hexadecimal. Los caracteres que forman el binario, bueno, 0 y 1. En octal, la base es 8, por lo tanto son 7 caracteres distintos. Del 0, son 8 caracteres distintos, perdón, del 0 al 7, eso quise decir. Hablo más rápido de lo que tendré que hacer. Hexadecimal son 16 caracteres distintos. Tenemos del 0 al 9, y hasta ahí tenemos 10 caracteres diferentes, y luego seguimos con las letras del abecedario A, B, C, D, E, F. La letra A vendría a ser equivalente al número 10, porque luego del 9 viene el 10. Lo que pasa es que el 10 está formado por caracteres 1 y 0, que ya existían. Entonces,
no cumple con la definición de base, que tiene que ser caracteres diferentes. Por lo tanto, en vez de escribir 10, que está formado por el 1, 0, escribimos la letra A. Lo que equivaldría al 11, que sería 1, 1, escribimos B. Y así hasta el 15, que lo escribimos como F. O sea que del 0 hasta la F tenemos 16 caracteres diferentes. La base del hexadecimal es 16. Por lo tanto, ahora sí nos animaríamos a hacer una descomposición de un número en octal, de uno en binario y de uno en hexadecimal, como hicimos recién con el sistema numérico decimal. Bueno, vamos a intentar hacerlo así. Yo tengo este número binario, este octal, este hexadecimal. ¿Cómo lo descompongo? En suma de valores relativos. Tomo el primer carácter, que es 1, que es el valor absoluto, por la base. Elevado a una potencia, para que me dé el peso, sería la base, que es 2. Potencia, como 1 está en la parte entera, la potencia será positiva. Y 1 menos que la verdadera posición, si está en el tercer lugar, el exponente será un 2. Más 1, que es el segundo valor absoluto, por su peso, la base, elevado a una potencia positiva, porque pertenece a la parte entera, 1 menos que la verdadera posición, un 1. Más 0 por 2 a la 0, podríamos poner, no importa, igual va a dar 0, más la parte que viene después de la coma, sería el valor absoluto 1, por su peso, que es la base 2, elevado a un exponente negativo, y corresponde en valor absoluto a la verdadera posición del carácter, sería entonces menos 1, más el segundo 1, con su valor absoluto, por su peso, que es la base, elevado a un exponente, menos 2, negativo, pero que el valor absoluto corresponde a la verdadera posición del carácter dentro del número. Lo mismo hacemos con octal. 6, que es el valor absoluto, por el peso, que es la base 8, como está en el segundo lugar, en la parte entera es 1 positivo, más 5, que es el valor absoluto, por el peso, que es la base 8, elevado a la 0, porque es 1 menos que la verdadera posición del carácter, más 1 por 8 a la menos 1, porque es la verdadera posición del carácter, pero el exponente negativo, perdón que no se está viendo, más 3 por 8 a la menos 2. ¿Bien? Y así tenemos descompuesto entonces el número en una suma de valores relativos formada por el peso y el valor absoluto, cada valor relativo. Lo mismo en hexa. A por 16 a la 2, porque está en el tercer lugar, no se está viendo nada, ¿sí? Yo después lo voy a ir levantando en la pequeña pizarra improvisada. 7 por 16 a la 1, B por 16 a la 0, más 6 por 16 a la menos 1, más C por 16 a la menos 2. Quedándome así también entonces descompuesto este número en una suma de valores relativos. Valor relativo formado entonces por el valor absoluto multiplicado con el peso. Y el peso formado, ya lo dijimos, por la base del sistema numérico elevado a una potencia. Estas definiciones están todos en el apunte, así que no se preocupen si fui muy rápido porque podrán memorizarlo de ahí. A continuación, siguiendo el apunte, voy a tener que ahora borrar la pizarra, pero la idea es saber entonces cómo pasar un número del sistema numérico decimal a otro sistema numérico, el cual sería el equivalente. Por ejemplo, si yo quiero escribir el número 6 decimal en binario, no lo puedo escribir con la misma figurita del 6, porque en binario tenemos los caracteres 0 y 1. ¿Cómo escribo el número 6, pero nada más que utilizando ceros y unos? Y que siga valiendo 6. Entonces la idea es esa, ver ahora qué métodos podemos utilizar para pasar un número entero del sistema numérico decimal a otro sistema numérico. Bien. Bueno, continuamos. Había dicho yo el número 6. Quiero pasar el número 6 decimal a su equivalente binario. Para pasar números enteros, el método que vamos a utilizar es el siguiente. Vamos a tomar el número 6
y lo vamos a dividir por la base nueva, en este caso 2. Haremos 6 dividido 2. 6 dividido 2 me da 3 y resto 0. El resto pertenece a la base numérica de binario, porque en el binario dijimos que teníamos los caracteres 0 y 1. Ustedes en el apunte van a tener en una página los distintos números cómo se van formando en binario, hexadecimal, octal, decimal, y tienen ahí una tabla comparativa. Entonces van a ver, reforzar, que en binario tenemos dos caracteres diferentes porque la base es 2. El 0 es uno de esos caracteres que se denomina bit, mientras que el 3 no existe, se figura del 3 en el binario. Entonces al 3 lo divido por la base nueva. 1, resto 1. El resto 1 existe. El resultado 1 existe. Entonces la forma de formar el número va a ser leyendo el último resultado y luego los restos. Desde el primero, el último formado, perdón, hacia el primero. O sea que acá el equivalente del 6 decimal va a ser el 1, 1, 0 en binario. Recién dijimos que cada carácter binario se llama bit. Todos saben que cada carácter decimal se llama dígito. Bien, piensen, ¿cómo se llama cada carácter en el sistema numérico octal? ¿Y cómo se llama cada carácter en el sistema numérico hexadecimal? ¿Hacemos de tarea esa respuesta? Bien. Vamos a pasar otro número. Por ejemplo, vamos a pasar el número 53, que también lo tienen ustedes en el apunte. 53, quiero su equivalente en binario. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma que hicimos recién. Tomamos el número 53 y lo voy a dividir 2. Muy importante es tener en cuenta que en la materia no vamos a permitir el uso de calculadoras, porque con las calculadoras, apretando una teclita, nos pasa la conversión de números. No es la idea. La idea es que ustedes utilicen los métodos dados en clase. Virtual o presencial, no importa, pero es clase. Entonces, las cuentas van a tener que hacerlas también sin calculadora. Divisiones, multiplicaciones, sumas, todo lo que aparezca, todo sin calculadora. Bien, número 53 dividido 2, ¿cuánto les da? Algunos lo harán rápido, otros por pasos. En forma resumida me va a dar 26, con un resto entonces, primero de 13, vamos a hacerlo por paso para el que está medio perdido. 53, tomo el 5, lo divido 2, me da 2, 2 por 2, 4, al 5, 1, bajo el 3, 13 dividido 2, 6, 6 por 2, 12, al 13, 1, que es lo que sobra. El 1 existe en binario, pero el 26 no. ¿Qué hacíamos entonces? Tomamos el 26 y lo divido por la base nueva, ¿sí? 2 dividido 2, 1, al 2, nada, bajo 6, dividido 2, 3, 3 por 2, 6, al 6, nada, termina mi cuenta. 13 no existe en binario, lo divido 2, ¿sí? El 1 existe, el 6 no, lo divido 2. 0 existe, 3 no, y acá no están viendo más nada mis cuentas. Lo tienen hecho, de todas maneras, en el apunte. Pero bueno, sería lindo que lo vieran también mientras yo lo escribo. Pasa que esto no es una pizarra, esto es una bandeja que estoy tratando de usarla como pizarra. Perdónenme. El 3 lo divido 2 y me queda así. ¿Cómo formo el número? Primero el último resultado, y luego todos los restos desde el último hacia el primero. ¿Qué número entonces me queda como equivalente? 1, 1, 0, 1, 0, 1, binario. ¿Sí? Este lo tienen resuelto, dijimos, en el apunte. Estuvimos viendo pasito a pasito cómo se divide. Van a darse cuenta que muchos ya no se acuerdan cómo se divide, cómo se multiplica. Yo les recomiendo empiecen a practicar, porque luego les va a llevar mucho tiempo hacer las cuentas si no están con mucha practicidad de hacerlo, con mucha práctica, perdón.
Y van a perder mucho tiempo, que es muy valioso en el momento de hacer un examen. Por lo tanto, practiquen cuentas, divisiones, multiplicaciones. Cosa que el examen se demoren si tienen que pensar en una definición, pero no pensar cómo se divide 2, por ejemplo. ¿Ya? Ahora yo voy a borrar la pizarra, haremos 2 ejemplos más y terminamos por ahora esta pequeña clase. Bien, vamos a hacer el siguiente ejemplo que tienen en el cuadernillo. 94 decimal, pasarlo a octal. ¿Cómo hacemos? 94 dividido 8. 9 dividido 8, 1. Al 9, 1, bajo el 4. 14 dividido 8, 1. 1 por 8, 8. Al 14, 6. El 6 existe en octal. ¿Por qué existe en octal? Dijimos que la base del octal son 8 caracteres diferentes. Van a ser del 0 al 7. Por lo tanto, si me da un número entre el 0 y el 7, pertenece a un octal. Si me da el 11, no pertenece a octal. Entonces al 11 lo voy a dividir 8. 1, resto 3. El 3 sí existe en octal. El 1 sí existe en octal. ¿Cómo sería la respuesta? 1, 3, 6. ¿Sí? 1, 3, 6 en octal. ¿Se está entendiendo? Ustedes van a encontrar en el apunte varios ejercicios para resolver. Luego lo van a ir haciendo para afianzar bien lo que estamos dando. ¿De acuerdo? Ahora voy a borrar la pizarra. Bueno, ahora la cosa se complica porque tenemos que pasar un número decimal al sistema numérico hexadecimal. Por lo tanto, vamos a tener que dividir ese número por la base 16. Y aquí está el problema. Ya muchos no se acuerdan cómo se divide por 16. Entonces no lo voy a hacer a cuenta. Vamos a dejar que ustedes practiquen divisiones, la hagan, y se fijen en el apunte que ya está resuelto. Lo que yo les digo es, por ejemplo, hexadecimal, 16 caracteres diferentes. Del 0 al 15, teóricamente tendría que ser, pero recuerden que no se pueden repetir caracteres. Entonces, si yo a partir de 10, 11, 12, 13, 14, 15 no los podría usar, porque están formados con caracteres que ya están en mi lista previamente. Entonces recuerden, es del 0 al 9, y luego de la letra A, que equivale al 10, hasta la F, que equivaldría al 15. Por lo tanto, cuando hagan esta división, los restos van a tener que ser entre el 0 y el 15. Pero cuando los traigan para la lectura, a partir del número 10, recuerden que son letras en mayúscula imprenta. Lo mismo para el resultado. Si el resultado de esa división me da 16 o más, tengo que seguir dividiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el último resultado a mí me dé un número entre el 0 y 15, porque son 16 caracteres diferentes. O sea que esta regla vale para cualquier conversión. Yo paso un número entero decimal a otro sistema numérico y divido por la base nueva hasta que el último resultado y todos los restos pertenezcan a mi nuevo sistema numérico. ¿Cómo se lee? Se lee primero el último resultado y luego todos los restos desde el último hacia el primero. Bueno, nos seguiremos viendo en una segunda clase, conmigo o con otro profesor de la materia. Es lo mismo, la idea es que todos los cursos estén dando lo mismo en estas clases tan particulares. Besos a todos y espero que puedan ponerse a practicar y hacer ejercicios que ya tienen en el apunte. Besos a todos y a cuidarse.